¿Sabías que, antes de administrar los inductores y los relajantes musculares en la secuencia de intubación rápida, podemos administrar medicamentos que disminuyen las respuestas adversas a la laringoscopía? En urgencias, cada segundo cuenta. El día de hoy vamos a conocer los medicamentos que se utilizan durante la fase del pretratamiento en la secuencia de intubación rápida. Hola, urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias. La premedicación o pretratamiento es el tercer paso de la secuencia de intubación rápida. Se realiza 3 minutos previos a la administración de inducción y bloqueadores neuromusculares, y su objetivo es mitigar las respuestas fisiológicas a la laringoscopía y a la intubación, como la hipertensión, taquicardia, aumento de la presión intracraneal o hipoxemia. Los fármacos utilizados en el pretratamiento son la atropina, lidocaína y fentanilo. El uso del pretratamiento es selectivo, no de rutina, ya que hay evidencia limitada para su uso fuera de escenarios clínicos seleccionados. Las indicaciones para emplear el pretratamiento farmacológico durante la secuencia de intubación rápida son pacientes con hipertensión intracraneal o lesión cerebral aguda, donde se busca minimizar el aumento de la presión intracraneal secundario a la estimulación de la vía aérea. Se puede considerar el uso de fentanilo para atenuar la respuesta simpática. Pacientes con enfermedad cardiovascular grave, en quienes la estimulación simpática podría precipitar isquemia miocárdica, arritmias o descompensación hemodinámica. El pretratamiento con opioides de acción rápida como fentanilo puede estar indicado para reducir la respuesta adrenérgica. Pacientes pediátricos, especialmente lactantes menores de 1 año, en quienes existe mayor riesgo de bradicardia inducida por la manipulación de la vía aérea o por el uso de succinilcolina. En estos casos se puede considerar atropina como pretratamiento. Situaciones donde se anticipa una respuesta hipertensiva o aumento de la presión intraocular, como en pacientes con glaucoma o traumatismo ocular, aunque la evidencia para el uso de lidocaína como pretratamiento es limitada y su uso ha disminuido. Pacientes agitados, delirantes o no cooperadores que no toleran la preoxigenación convencional, donde se puede emplear un agente sedante para facilitar la preoxigenación antes de la administración del bloqueador neuromuscular, en el contexto de la llamada intubación de secuencia retrasada o preoxigenación asistida por fármacos. Los principales fármacos utilizados son la lidocaína, disminuye la respuesta simpática y el broncoespasmo. El objetivo es atenuar la respuesta hemodinámica y el aumento de la presión intracraneal asociado a la laringoscopía e intubación. Se recomienda administrar 1 a 3 minutos antes de la inducción y el bloqueo neuromuscular, así como 3 a 5 minutos antes de la laringoscopía. La dosis para este fin es de 1 a 1.5 miligramos por kilo. La evidencia es limitada y ha caído cada vez más en desuso. Fentanilo atenúa la respuesta simpática y previene la hipertensión y taquicardia, especialmente útil en pacientes con enfermedad coronaria, aneurismas o hipertensión intracraneal. Se recomienda administrar 2 minutos antes de la inducción y el bloqueo neuromuscular. La dosis es de 1 a 3 microgramos por kilo vía intravenosa. Aumenta el riesgo de hipotensión en pacientes con reserva hemodinámica limitada y puede provocar depresión respiratoria, por lo que en pacientes con alto riesgo de hipotensión se recomienda precaución o evitar el uso rutinario. Atropina previene la bradicardia asociada a la estimulación vagal durante la laringoscopía o al uso de succinilcolina. Hoy en día no se usa de rutina en adultos, pero sí puede considerarse en pediatría, en lactantes menores de 1 año, niños con antecedente de bradicardia, pacientes con cardiopatía o cuando se anticipa una estimulación vagal significativa. La dosis recomendada es de 0.02 miligramos por kilo vía intravenosa, con dosis mínima de 0.1 miligramos y dosis máxima de 0.5 miligramos en niños y 1 miligramo en adolescentes. Midazolam puede ayudar a reducir la ansiedad y la respuesta simpática. Proporciona una sedación ligera y puede atenuar la respuesta hemodinámica a la intubación con disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial en momentos peri-intubación. Puede potenciar el efecto hipnótico de otros agentes como propofol, permitiendo reducir la dosis necesaria. Puede causar hipotensión. Su uso es más limitado porque puede causar hipotensión severa.
La dosis es de 0.01 a 0.05 miligramos por kilo vía intravenosa y se administra al menos 3 minutos previos a la inducción. En conclusión, los fármacos para el pretratamiento o premedicación durante la secuencia de intubación rápida no siempre se utilizan. No todos los pacientes requieren de esta premedicación. Su indicación depende del estado clínico, riesgo hemodinámico y tiempo disponible. Actualmente la mayoría de los protocolos de secuencia de intubación rápida en adultos omiten el pretratamiento farmacológico sistemático y se centran en la administración secuencial de un agente sedante hipnótico como etomidato, ketamina o propofol, seguido de un bloqueador neuromuscular, succinilcolina o rocuronio. Cuéntame, urgenciómano, ¿qué medicamentos utilizas con más frecuencia para el pretratamiento durante la secuencia de intubación rápida? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, esto es todo por hoy. Si este video te ayudó a comprender y a conocer los medicamentos que se utilizan durante la fase del pretratamiento en la secuencia de intubación rápida y estás listo para ponerlo en práctica, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No olvides unirte a nuestras membresías y pasar por la tienda virtual, donde podrás adquirir productos digitales que te ayudarán en tu práctica diaria. Muchas gracias por llegar al final de este video.